Que usted me ayude, Señor, a predicar fielmente su palabra, para que su palabra pueda edificar la vida de mis hermanos. Sin duda, cada uno de ellos viene con necesidades, Señor, y rogamos que usted bendiga este estudio, Señor. Líbrenos, Señor, del orgullo, de la vanagloria, Señor, de toda jactancia, y que su nombre sea el único glorificado y exaltado el día de hoy. Oh Señor, rogamos su sabiduría, rogamos que usted prepare nuestros corazones. Dependemos absolutamente de usted. Oramos y rogamos todo esto por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Muy buen día, amados hermanos. El día de hoy continuaremos con la serie la cual se titula Pecados Respetables. Hoy día estaremos estudiando en específico el pecado respetable de la falta de dominio propio. La falta de dominio propio. Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Lo que nos enseña este versículo es la importancia que tenían en los tiempos antiguos los muros para una ciudad. Los muros equivalían a una fortaleza, a la fortaleza de aquella ciudad para que los enemigos no entraran y fuera destruida. Nosotros podemos recordar el relato que se nos muestra en Josué, cuando el Señor de forma milagrosa derrumba, destruye los muros de Jericó. Y podemos ver nosotros como el pueblo de Israel entró a aquella ciudad y la conquistó. De la misma forma en que una ciudad sin muro es vulnerable para que los enemigos puedan entrar, saquearla y conquistarla, así nos dice Proverbios 25, versículo 28, que es aquel hombre que no tiene rienda, que es aquel hombre que su espíritu no tiene control, que no tiene frenos. Y nosotros podemos verlo claramente en la vida de Salomón, quien fue que escribió ese proverbio. Pero lamentablemente nosotros podemos ver de que él vivió sin dominio propio. Podemos ver de que él comprobó las consecuencias por vivir sin dominio propio en su propia vida. Podemos ver de que era un hombre con sabiduría, pero carecía de dominio propio. Dice la Escritura de que Salomón tuvo aproximadamente 1000 mujeres, que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y aquellas mujeres eran de los pueblos o de las naciones que el Señor le había dicho que no tomaran, que nadie del pueblo de Israel debía tomar. Pero por causa de su falta de dominio propio, él tuvo por nada la palabra del Señor. No le importó lo que el Señor había dicho. Él era un rey próspero, un rey de lo más poderoso de aquellos tiempos, pero lamentablemente toda aquella gloria, toda aquella honra que el Señor le había dado, no la aprovechó para honrar el nombre del Señor, sino para darle rienda suelta a sus apetitos, a sus deseos. Y podemos ver nosotros de que Salomón pagó un alto precio por la causa de darle rienda suelta a sus deseos. Nos muestra las Escrituras de que las mujeres apartaron su corazón de Dios. Nos dice que después, en el reinado de su hijo Roboam, fue dividida la nación de Israel entre el reino del sur y el reino del norte. Entonces podemos ver que por causa de la falta de dominio propio hay consecuencias. Y Salomón vivió aquellas consecuencias de la falta de dominio propio. Las Escrituras nos dicen de que el dominio propio es uno de los 9
frutos del Espíritu Santo de la vida del creyente en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. También nos dice Pablo de que es una virtud de la cual los hombres en los postreros días, en los últimos días, carecerán. ¿Por qué? Porque ellos amarán más los deleites que a Dios. Amarán más los deleites, le darán rienda suelta a sus deseos, a sus emociones, a sus pasiones, en vez de a Dios, en vez de amar a Dios. También podemos ver nosotros de que Pablo, escribiéndole por medio de carta a Tito, le manda a que Tito le enseñe a todos los creyentes a que sean sobrios, a que sean prudentes, a que sean autocontrolados. Y lamentablemente, hermanos, el dominio propio es una virtud que muchos de nosotros carecemos en ciertas áreas. Carecemos en ciertas áreas. Pero hermanos, aquel que nos llamó a la gracia en la cual estamos firmes, también nos dará la gracia para poder crecer en el dominio propio en aquellas áreas en las cuales le hemos dado descontrol, en las cuales le damos rienda suelta. Las Santas Escrituras claramente nos manda a nosotros a tener autocontrol, nos manda a tener dominio propio, nos manda a ser sobrios, a tener templanza, como lo traduce la Reina Valera 1960. Quisiera leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, el cual dice así: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Cristo sea revelado al mundo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, en la Reina Valera contemporánea dice así: el fin de todo se acerca, por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por lo tanto, lo que está diciendo Pedro es que el fin se acerca, y como el fin se acerca, como somos peregrinos, como estamos sentados en los lugares celestiales, nuestra herencia está en los cielos, debemos reportarnos autocontrolados, debemos de vivir vidas sobrias, debemos de vivir vidas controladas bajo la palabra de Dios. Y dice, y no dejen de orar. A pesar de que las Escrituras en varios lugares enseñan de que los cristianos debemos de ser autocontrolados, debemos de tener dominio propio, lamentablemente, como decía, hay áreas en donde no practicamos el dominio propio. Nosotros vemos que en nuestra cultura cristiana se han establecido ciertos límites, en lo cual se prohíben ciertos pecados escandalosos, se prohíben ciertos pecados inmorales, pero dentro de esos límites, dentro de esos márgenes o conductas, nosotros también pecamos en otras áreas. Y eso es lo que estaremos viendo el día de hoy. Pocas veces nos negamos a satisfacer nuestros propios deseos. Pocas veces nos negamos a satisfacer nuestras emociones, lo que nosotros queremos, pocas veces lo negamos a hacer. Por lo tanto, la falta de dominio propio podría ser un pecado respetable o un pecado que aceptamos en nuestra vida, un pecado que nos permitimos en nuestras vidas y que le damos rienda suelta en algunas áreas. El tema está, hermanos, en que si nosotros le damos rienda suelta, algunos deseos en algunas áreas que no escapan y que no están dentro de lo que nosotros o nuestra cultura clasifica como pecados escandalosos, eso nos va a llevar a otros pecados, nos va a llevar a vivir descontrolados en otras áreas. Por ejemplo, si yo soy descontrolado, le doy rienda suelta al hablar,
me va a llevar a otros pecados como el chisme, me va a llevar a burlarme de las otras personas, a practicar el sarcasmo, me va a llevar a murmurar de las personas. Entonces lo que podemos ver nosotros es que si le damos rienda suelta en algún pecado que a lo mejor nosotros no consideramos tan grave o tan escandaloso, nos puede llevar a otros pecados que pueden destruir nuestra vida. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es el control prudente o gobierno de nuestros deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones. Es saber decir no cuando debemos de hacerlo. Es la moderación de los deseos y actividades legítimas y un freno absoluto en las áreas que son a todas luces pecaminosas. Por ejemplo, vamos a tener prudencia, moderación en el tiempo en el cual nosotros pasamos frente al televisor, o de lo que vemos o lo que no vemos. Pero también vamos a tener un control absoluto o una negación absoluta a ver inmoralidad. Entonces el dominio propio es eso, es saber decir no cuando debemos de hacerlo, es moderar nuestros deseos y un freno absoluto en aquellas áreas que son a todas luces pecaminosas. El dominio propio que nos muestran las Sagradas Escrituras no se basa en la fuerza de voluntad de la persona, no se basa en nuestra propia capacidad de ser autocontrolados o tener dominio propio, porque nosotros podemos ver en el área del deporte de que hay muchas personas que son disciplinadas en algunas áreas para poder cumplir con sus propósitos, que puede ser a lo mejor un atleta. Él va a ser disciplinado en cumplir con sus dietas, en cumplir con sus entrenamientos, en cumplir con ciertas horas, un cierto horario. Pero hermanos, eso no es el dominio propio, porque ellos están aplicando disciplina en una cierta área, pero hay otras áreas donde le dan riendas sueltas a sus deseos. Puede ser de que un atleta sea iracundo, o puede ser de que un atleta tenga su familia destruida a causa de la inmoralidad sexual. Por lo tanto, una vida así no significa que es una persona que tiene dominio propio. El dominio propio que nos hablan las Escrituras abarca todas las áreas de la vida. No unas ciertas áreas, sino que todas las áreas de la vida. Todas las áreas de la vida deben estar dominadas, todas las áreas de la vida deben estar controladas y sujetas a la obediencia de Cristo. Todas las áreas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que aunque nosotros hemos sido salvados, aunque posicionalmente, legalmente nosotros no somos considerados santos delante de Dios, también nos enseñan las Escrituras de que somos pecadores. Somos justos y a la misma vez o simultáneamente somos pecadores. Aún tenemos una naturaleza pecaminosa. Aún tenemos un corazón que es inclinado al mal, un corazón que es perverso, un corazón que es engañoso. Por lo tanto, hermanos, todas aquellas cosas producen en nosotros una lucha constante entre lo que Dios nos manda a nosotros versus lo que quiere nuestro corazón, que aún es pecaminoso. Hay una batalla, hay una lucha entre los deseos carnales y la palabra de Dios. Hay una lucha allí entre el nuevo hombre interior versus el hombre carnal que aún habita en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Acá lo que nos dice Pedro de que hay una batalla.
de que hay deseos carnales que quieren dominarnos, que quieren controlarnos a nosotros, quieren expulsar todo lo que sea Dios y quieren darse la rienda suelta, quieren que vivamos en el pecado, quieren que nos sumerjamos en la maldad, en aquellos deseos carnales. Pero, hermanos, en aquella lucha debemos de recordar y tener constantemente en nuestras mentes de que el dominio propio no se basa en nuestra fuerza, no se basa en mi fuerza de voluntad, en mi capacidad, sino que depende absolutamente de la influencia, del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Solos no podremos, pero con la ayuda del Señor, influenciados con el Espíritu Santo de Dios, podemos vencer aquellos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Solamente con la ayuda del Señor. Por lo tanto, requiere de que continuamente nosotros estemos expuestos a la palabra de Dios. Requiere de que continuamente nosotros estemos humillados delante de la presencia de Dios en oración. Esto no es fácil, esto requiere trabajo, y ese trabajo es estar en la palabra de Dios, es estar dedicados a la oración, llevar vidas disciplinadas. ¿Para qué? Para poder estar en completa comunión con el Señor. Con el Señor, porque solo no podremos. Si pensamos que lo vamos a poder hacer solo, vamos a fracasar. Pero solamente, hermanos, debemos de reconocer nuestra debilidad, debemos de reconocer que solo no podremos y debemos de descansar en la gracia del Señor, de descansar en los medios que Él ha dejado para que nosotros estemos en comunión y seamos influenciados por Él. Nosotros debemos de tener y ejercer dominio propio en todas las áreas de la vida. Y el hermano Jerry Bridges lo que hace o nos nombra son 3 aspectos donde me han parecido bastante buenos de poder nombrar. ¿Por qué? Porque son básicos, por así decirlo. De alguna manera son de nuestra vida cotidiana, y que el descontrol en aquellas áreas va a producir más descontrol en otras áreas. El primero es el descontrol o la falta de dominio propio en el comer y beber de más. En segundo lugar es la falta de dominio propio en el carácter. Y en tercer lugar estaremos viendo la falta de dominio propio en las finanzas. Primero dijimos que era la falta de dominio propio en el comer y en el beber. Y esto no se está refiriendo, hermanos, a alguna persona que a lo mejor pueda tener sobrepeso. No nos referimos a ellos, porque nosotros podemos ver y conocemos personas de que a lo mejor están en sobrepeso, pero llevan una vida de disciplina en el área de la alimentación. Por lo tanto, que una persona esté en sobrepeso no indica descontrol en la comida y la bebida. Puede ser por una enfermedad, puede ser por temas de genética, por distintos factores. Y por el otro lado, de seguro que conocemos a personas que son delgaditas, ¿cierto? Y que comen todo lo que quieren y que no engordan. Entonces, por lo tanto, a lo que nos referimos con la falta de dominio propio en el comer y el beber es aquella tendencia constante a querer satisfacer todos nuestros deseos, a satisfacer todos aquellos apetitos, aquellos deseos que tenemos por ciertas comidas o por ciertas bebidas. Se me viene a la mente un amigo que conocemos junto con Tomás, que
A veces en la noche se tenía que levantar por la noche a tomar un vaso de Coca-Cola. Sí o sí debía de levantarse a tomar un vaso de Coca-Cola. Y mientras preparaba yo este estudio, miraba también mi vida y reconocía también cierto descontrol en el área de la alimentación, en el área de comer y beber. Por ejemplo, a veces cuando consideraba que obtenía un logro o que había tenido un día difícil, lo que hacía yo era decir, bueno, yo creo que me merezco una barra de chocolate. Iba y me compraba una barra de chocolate. O por ejemplo también consideraba de que debía de comer una o dos veces alguna comida que a mí me gustara. Y aquella comida que a mí me gustaba podía ser un completo, un churrasco. Entonces lo que pasaba es que no me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo era satisfacer mis deseos. Que mis deseos estaban prevaleciendo sobre lo que era recomendable o sobre lo que era bueno. Entonces, lo que produjo en mi vida o produce en nuestra vida cuando le damos rienda suelta en aquellas áreas es llevarnos a descontrol en otras áreas. Ya me estaba preocupando más de lo que yo deseaba, de lo que tenía que hacer. Por ejemplo, a veces me preguntaba si verdaderamente quería orar o quería estar a lo mejor recostado en la cama viendo una película o algo así. Y muchas veces cedí a ese deseo antes de lo que debía de hacer. Entonces lo que vemos es que tener el descontrol en ciertas áreas como el comer y el beber, lo que nos va a producir es descontrol en otras áreas. Lo que nos va a producir es querer satisfacer nuestros deseos más de lo que es bueno y recomendable. Una de las maneras que nosotros podemos ejercer el dominio propio en nuestras vidas es alejándonos de todo aquello que nos tienta al desorden, de todo aquello que nos tienta a querer satisfacer nuestros deseos. Es por eso de que en nuestras vidas debemos de tomar decisiones. Por eso dice el Señor que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncatelo. O si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. Por lo tanto, lo que nos muestra es que debemos de ser radicales con nuestros pecados. Hay pecados en nuestras vidas y esos pecados debemos de combatirlos con decisión, con determinación y debemos de huir de todo aquello que nos lleva a aquel pecado. Por ejemplo, alguien que a lo mejor lucha con la pornografía debe de evitar estar expuesto a imágenes que pueden despertar aquellas pasiones que lo llevan a aquel pecado de inmoralidad. Entonces debemos de nosotros ser decisivos, debemos de descansar en la gracia del Señor, ser influenciados por el Señor y poder así mortificar nuestro pecado. En segundo lugar, lo que estaremos viendo es la falta de dominio propio en el carácter. Nosotros sabemos de que hay muchas personas que son enojonas, que son iracundas, que explotan por cualquier cosa, que explotan de la nada, que ejercen cero control sobre sus emociones, cero control sobre sus intenciones. Personas que porque le toca la bocina ya se pueden poner a pelear con el otro conductor, o incluso podemos ver nosotros en las noticias de que un conductor chocó el otro vehículo porque le tocó la bocina o porque tuvieron una pequeña discusión. Entonces lo que podemos ver es que en esta área, en el área del carácter,
hay descontrol. Muchas veces dejamos rienda suelta a nuestras emociones y podemos analizar nuestra vida. Le invito a que analicemos nuestra vida, por ejemplo, en cosas tan básicas como cuando uno recién ordena y llega alguien, algún familiar, y desordena lo que nosotros recién habíamos ordenado. Yo creo que a la hermana les pasa mucho eso porque nosotros los hombres somos tendientes a desordenar. O por ejemplo, cuando nosotros tenemos una comida guardada para comerla después y la vamos a buscar y nos damos cuenta de que alguien se la comió. Entonces podemos ver de que en ciertas áreas tan básicas, tan cotidianas, la ira está en nuestro diario vivir. Y muchas veces le damos rienda suelta a aquella área y no la controlamos. Porque es normal de que muchas veces sintamos ira, pero esa ira debe estar controlada, que esa ira no nos lleve a pecar, debe estar dominada bajo la palabra de Dios. Aunque no seguiremos profundizando tanto en este tema, porque después nuestro hermano Víctor expondrá de este tema en específico, pero lo que quiero que analicemos es que detrás de esa ira, detrás de ese enojo descontrolado, lo que hay es falta de dominio propio en el carácter. Es falta de dominio propio en aquellas emociones que nosotros como seres humanos sentimos. Por ejemplo, podemos ver nosotros en Proverbios capítulo 14, versículo 17, varias advertencias que hay contra aquellas personas que son iracundas, que tienen un carácter iracundo. Por ejemplo, Proverbios 14, 17 dice: el que es iracundo hará locuras. O Proverbios 16, versículo 32, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Y también nosotros podemos ver de que Santiago, también él escribe en su carta de que seamos tardos en airarnos. Por lo tanto, la ira la debemos de tener bajo control. La ira debemos tenerla dominado bajo la palabra de Dios. No podemos ser personas que nos descontrolemos por cosas que no son necesarias. Siempre debemos de luchar por la gracia de Dios, de poder dominar nuestros deseos, de poder dominar nuestras emociones para poder honrar al Señor y ejercer el noveno fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Por ejemplo, para batallar contra la ira, contra ese carácter iracundo, podemos memorizar versículos. Por ejemplo, podemos memorizar aquellos versículos que acabamos de darle lectura. ¿Por qué? Porque debemos de guardar la palabra del Señor para no pecar contra Él. Debemos de estar expuestos constantemente a la palabra de Dios. Debemos estar expuestos constantemente a la oración. Y en tercer lugar, estaremos estudiando las finanzas, la falta de dominio en las finanzas personales. Estaba buscando sobre cuál es aproximadamente el promedio de endeudamiento de las personas en Chile. Y según el Banco Central, dice que una persona normalmente tiene una deuda de 3.300.000 pesos. Claramente ese dato puede variar por los ingresos de cada persona o por lo que gaste, pero en promedio dice el Banco Central de que esa es la deuda de cada persona, 3.300.000 pesos. Pero nosotros debemos de entender
de que claramente no es que sea malo endeudarse en ciertas ocasiones de emergencia, por ejemplo, alguna enfermedad, ¿cierto? O pasó algún problema y no tenemos dinero de dónde sacar, podemos recurrir a esos medios también. Pero el tema está en que lo que nos enseña este promedio es que el chileno promedio está gastando más de lo que gana. Estamos gastando más de lo que gana. Queremos vivir una vida de la cual nosotros con nuestro propio sueldo no podemos suplir. Por ejemplo, nosotros estamos cediendo a todos nuestros deseos, a todo lo que queremos. Queremos ropa nueva, recurrimos muchas veces a las deudas. Queremos el último teléfono, queremos el último iPhone que salió, el iPhone 15, y podemos recurrir a las deudas. Queremos un computador nuevo y ¿qué hacemos? Hacemos lo que nuestro corazón desea. A pesar de que nuestras finanzas no lo permitan, a pesar de que nuestras finanzas a lo mejor no son capaces de suplir aquello que nosotros deseamos, las queremos de todas formas, a pesar de que nos endeudemos. Hoy se dan tantas conferencias, se escriben tantos libros con el propósito de poder enseñarnos a tener dominio propio en las finanzas. Se dan tantas conferencias, hermanos, se escriben tantos libros para enseñarnos a administrar nuestro dinero. Pero lo único que vemos detrás de eso es la falta de dominio propio en esa área. Ese es el fondo. Ese es el pecado que hay en el fondo, es la falta de dominio propio. Que lo que nosotros deseamos, queremos lograrlo, queremos obtenerlo de cualquier forma, a pesar que sea endeudándonos. Y esto, hermanos, no se basa solamente en endeudarnos, porque también hay personas que son multimillonarios o que tienen mucho dinero, pero de todas formas viven de una vida descontrolada en esta área. Gastan en todo lo que su corazón desea. Por ejemplo, Eclesiastés, capítulo 2, versículo 10, dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Por lo tanto, hermanos, aunque tengamos todas las capacidades para adquirir lo que nuestro corazón desee, debemos de practicar el autocontrol en aquellas cosas. Debemos de practicar el dominio propio. Debemos ejercerlo. Debemos de buscar más al Señor. Debemos de buscar más su influencia para que los frutos del Espíritu Santo crezcan más en nuestras vidas y sobre todo en esta área tan olvidada por nosotros y sobre todo en esta área que muchas veces de nosotros le damos rienda suelta. Claramente hay otras áreas también en las cuales nosotros somos descontrolados también. Muchos de nosotros tienen luchas, ¿cierto? Tienen pecados que a lo mejor yo no los conozco o que sus hermanos no los conocen, pero todos aquellos pecados es por falta de dominio propio. Y la falta de dominio propio viene por la pereza. ¿Por qué? Porque no buscamos al Señor, no nos refugiamos en Él, no buscamos la influencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Por lo tanto, los únicos responsables somos nosotros. No son las demás personas, sino somos nosotros. Nosotros somos los responsables de mortificar nuestro pecado a través de los medios que el Señor ha dejado. Por ejemplo, tenemos descontrol en el tiempo que nosotros pasamos
en las redes sociales. Eso nosotros podemos verlo mucho. Podemos ver desde personas jóvenes a personas adultas y ancianas que pasan un tiempo excesivo en las redes sociales. Y eso muestra un descontrol. O por ejemplo aquella persona que navega por horas y horas a través del internet. También es malo, no está ejerciendo dominio propio, a pesar de que no esté viendo inmoralidad, a pesar de que no esté viendo pornografía, pero pasar horas extensas en aquellas cosas no es provechoso. Por lo tanto, podemos ver de que hay otras áreas en las cuales nosotros necesitamos aprender controlarnos. Por ejemplo, en el tiempo que pasamos frente al televisor, viendo películas, Netflix, o en aquellos pasatiempos que a nosotros nos gustan, puede ser viendo algún deporte que nos guste. Todas aquellas cosas en todas aquellas cosas debemos de aprender autocontrol, debemos de dominarnos. ¿Por qué? Porque si le damos rienda suelta a aquellos deseos, si le damos rienda suelta a aquellas emociones en nuestra vida, ellos nos van a llevar a ser descontrolados en otras áreas. Ese es un pecado respetable que muchos de nosotros llevamos. Muchos de nosotros llevamos en ciertas cosas que no son escandalosas, ¿cierto? Nosotros practicamos el descontrol, le damos rienda suelta a nuestros deseos. Y para ir concluyendo, quisiera, hermano, que reflexionáramos y que nos preguntáramos qué deseos o qué apetitos o emociones en cierta forma en nuestra vida están fuera de control. ¿Qué es lo que me domina? ¿Qué es lo que prevalece en mí? ¿Prevalece lo que yo deseo? ¿Prevalece lo que yo siento? ¿Prevalece mi apetito? ¿Mis pasiones prevalecen? ¿O prevalece la sabiduría? ¿O prevalece lo que Dios nos manda? ¿O prevalece lo que el Señor nos ha mandado a través de su palabra? Debemos de recordar nosotros de que esta serie se trata de aquellos pecados respetables, aquellos pecados que nosotros nos permitimos en ciertas áreas, pero que son pecados, y aquellos pecados de la única forma o el único remedio con el cual nosotros podemos combatirlos es con el poder del Evangelio. Cada día debemos de predicarnos el Evangelio, cada día debemos de recordar el Evangelio, debemos de recordar que somos pecadores, que tenemos un corazón de que aún se inclina al pecado, de que aún el pecado remanente está allí, intentando aflorar y destruir nuestra vida. Cada día quiere esclavizarnos y apartarnos del Señor. Por lo tanto, hermanos, debemos de cada día estar expuestos a la palabra de Dios, a no ser perezosos, a no ser flojos, apartar tiempo para poder leer la palabra de Dios, para poder orar al Señor, para poder ayunar también, y aquellas cosas, aquellos medios de gracia van a ir haciendo crecer el fruto del Espíritu Santo dentro de nuestra vida, que es el dominio propio. Y si podemos controlarnos en aquellas áreas como el comer y beber, o podemos controlar nuestro carácter o nuestras finanzas, también con la ayuda del Señor podremos controlarnos en aquellos pecados que a lo mejor estamos esclavizados. Por lo tanto, miremos nuestra vida, analicémonos en qué estamos en descontrol y arrepentirnos y volvernos al Señor. Le invito que oremos al Señor. Padre eterno, Padre celestial, queremos rogarle perdón, Señor. Queremos rogarle misericordia porque hemos pecado contra usted en tantas áreas, Señor, de nuestra vida.
porque Señor, muchas veces prevalece nuestro deseo, prevalecen nuestras pasiones, Señor, en vez de su palabra en nuestra vida. Perdónenos, Señor, porque seguimos nuestro propio corazón y no seguimos su palabra, no seguimos su sabiduría, no seguimos su mandamiento. Perdónenos, Señor, porque muchas veces no vivimos como peregrinos y extranjeros en esta tierra, sino que pareciera que nuestra morada o que nuestra casa fuera en este lugar, en este mundo. Estamos preocupados, Señor, de las cosas de este mundo. Queremos tener todo, Señor, sin importar el costo, sin importar las consecuencias, Señor. Por eso, Señor, muchas veces llevamos vidas endeudadas, Señor. Llevamos vidas descontroladas. Pero, Señor, rogamos de que usted nos perdone y nos ayude, Señor amado, a poder ser autocontrolados, a poder tener dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. No podemos ser como los deportistas que tienen dominio en ciertas áreas, tienen disciplinas en ciertas áreas con el único propósito de poder lograr ganar en aquel deporte en el cual ellos están. No, Señor, sino que en todas nuestras áreas, en toda nuestra manera de vivir, en cosas tan básicas, Señor, tener dominio propio, poder honrarle a usted, Señor, poder glorificarle con toda nuestra vida. Le damos gracias por su palabra, Señor. Rogamos que su Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones, nos siga mostrando nuestro pecado, nos siga, Señor, mostrando nuestra maldad y absoluta dependencia de usted para mortificar el pecado. Le alabamos, oh Señor, y bendecimos y oramos por los méritos santos de su Hijo Jesús. Amén.